Vivimos en este mundo, pero para el cristiano este mundo no es el hogar definitivo. Siempre habrá una pelea con el mundo porque el sistema del mundo es totalmente diferente y contrario a lo que dicta el reino de Dios. Una vez que nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor Salvador, entonces entramos a pertenecer al reino de Dios y ya no somos parte del sistema del mundo. En esta oportunidad justamente vamos a hablar sobre la victoria sobre el mundo. Vamos a orar. Señor, te agradezco por este día de vida que tú nos concedes. Te doy a ti toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado, todos los beneficios que has brindado para cada uno de nosotros. Te agradezco, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das el poder escudriñar tu palabra. Y te pido, como siempre, Señor, que tú nos hables, que tú nos toques, que tú pongas en nuestros corazones siempre ese anhelo, ese deseo de estar bajo tu protección y siempre buscar la manera como agradarte. Te agradezco con todo mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo número 15, versículo 18 al 21. Juan 15, 18 al 21. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Vayamos al capítulo número 17 y leamos el versículo número 14. Juan 17, 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo número 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Vayamos ahora a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo número 2. Y vamos a leer el versículo número 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Capítulo número 5, versículo 3 al 5. Primera de Juan 5, del 3 al 5 dice: Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Podemos estar dentro del territorio enemigo y no ser vencidos. Podemos vivir victoriosos en un mundo perverso y muy hostil. Cuando resistimos a la oposición del mundo y obtenemos la victoria sobre él, Jesucristo también nos da la capacidad para ser vencedores. Es nuestra obligación echar mano de la victoria que Cristo
ya nos dio. Acepte la realidad. No se sorprenda ni se desaliente cuando se enfrente a la oposición. Considérelo como la prueba de que usted está de parte de la verdad. Quizás usted no se ha enterado, pero justamente hay persecución a la iglesia en casi todo el mundo. Digo en casi porque en algunos el gobierno ni siquiera les interesa meterse en asuntos religiosos. Pero hay países como la China que los cristianos son perseguidos. Los maometanos persiguen a los cristianos. En fin, o sea, la oposición es terrible, hermanos, porque siempre buscan la forma como que nosotros aceptemos sus ideales, las cosas. Ahora, lógico, déjeme decirle, el mundo en sí es muy hermoso, muy bonito, porque nuestro Dios lo creó. Pero el sistema es lo que está pervertido. El sistema, usted ha visto cómo después que sale un presidente, la mayoría de los presidentes van haciendo cosas que no convienen. Andan robando al fisco, andan saqueando las arcas del gobierno, en fin. Se escucha cantidad de escándalos y todo es el sistema del mundo y gracias a Dios que nosotros hemos escapado del mundo. Como dijo el Señor Jesús, orando él en Juan 17, le pidió al Padre que nos cuidara, que nos guardara. Que si bien es cierto, ya no somos del mundo, pero estamos aquí en el mundo. Todavía estamos viviendo aquí en el mundo y justamente él decía que nos ayude a permanecer en la verdad porque nos vamos a enfrentar a un mundo muy, muy grosero, muy sutil, que muy sutilmente va a buscar la manera como nosotros cambiemos nuestros ideales. Y lógico, hermanos, que en muchos lugares también he escuchado que la iglesia ha vendido sus principios para que el gobierno tome control de todo. Pero cada día usted y yo necesitamos confiar en el Señor ciegamente para mantenernos separados de este sistema del mundo. Recuerde que Juan también nos decía que tenemos que renunciar al mundo porque todo es vanidad, los deseos de los ojos, la vanidad de la vida, todo esto dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. A eso es lo que nosotros tenemos que aspirar, a vivir para siempre sirviéndole al Señor con mucha intensidad. Vivimos aquí en este mundo y de veras, hermanos, el mundo que nos ha tocado vivir es un mundo muy tremendo, donde nadie respeta a la otra persona y hay cantidad de violaciones. Si uno pudiera ir en un día notando cuántas cosas uno atraviesa, cuántas cosas uno se tiene que enfrentar, uno francamente dice, wow, este mundo es tremendo, cómo se ha dañado. Pero en medio de todo esto tenemos que aprender a confiar en el Señor. Vayamos al libro de Salmos, capítulo número 27. Salmos 27 y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo número 6. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Cada vez que nosotros leemos la palabra del Señor y las promesas que Él ha dejado para su pueblo,
uno se siente tranquilo, uno se siente confiado. Porque ¿en quién podemos confiar? Uno dice realmente ya no se puede confiar en nadie. Un amigo le cae mal, otro amigo no le hace lo que usted necesitaba. En fin, este mundo es tan ingrato que uno siempre tiene que poner la mirada en el Señor. Porque, como le decía, este mundo está bien bonito, ¿no? Lastimosamente, el ser humano se ha encargado de contaminarlo con su malicia, con su maldad. Y como que parece que es un sistema que ya se repite. Uno escucha las noticias como la misma policía es corrompida, desde los altos jefes hasta el último. Hermano, he oído y he sabido también cómo un general o un mayor les pedía que le den cierta cantidad de dinero cada día. Le pedía al oficial al que estaba bajo su mando y el otro al otro y el otro al otro hasta llegar hasta el último. Y ese último no tenía otro recurso sino que también abusar de las personas para sacar el dinero que necesitaban para darle a su jefe. Hermanos, quizás usted dirá, pero Pastor Oscar, usted como que está exagerando. Hermanos, es la realidad. Yo he conocido eso, no porque yo era parte de eso, sino que uno ha escuchado y le han conversado los amigos y gente que de veras son creíbles. Inclusive tenía un amigo que le nombraron que sea el jefe de las aduanas en mi país de origen, ¿no? Y cuando él entró ahí, él dijo, yo voy a quitar toda esta malicia que hay ahí. Entonces venían y le daban unos papeles para que él firmara, para que sacaran la mercadería. Siempre revisaban los containers para ver qué había de mercadería. Y si todo estaba bien conforme habían declarado, pues ya le firmaba su papel y se iba. Y entonces, en una ocasión llegaron unos amigos de él y le dijeron, fíjate que nosotros queremos que tú nos hagas un favor bien grande. Te vamos a dar un milloncito, que nadie lo sepa, pero tú tienes que firmar estos documentos sin que nos revisen qué es lo que viene en la carga. Y él dijo, no, lo siento mucho, pero yo eso no puedo hacer. Yo prometí mantenerme firme, mantenerme digno, no tengo que hacer esto. Con el tiempo, a los 2, 3 meses, se enteró que la mercadería no era revisada ni nadie atendía lo que llegaba, sino que sacaban nomás sin que nadie se diera cuenta. Y cuando él empezó a investigar, era la persona que estaba bajo su mandato, era el que estaba firmando. Él dijo, yo no puedo ser parte de esta corrupción, mejor voy a renunciar, y renunció y se dedicó a su profesión, a su trabajo. Hermanos, es tremendo. Ser cristiano en esta época es tan difícil, tan duro mantenerse firme, estable en lo que uno cree. Y uno no tiene que vender sus convicciones, no tiene que vender su fe. Y dice, ¿qué es lo que ha vencido al mundo? Es nuestra fe. Y tenemos que mantenernos firmes, siempre confiando en el Señor, porque dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así es que cada día tenemos que confiar en el Señor. No importa que el enemigo esté tramando cualquier situación, el Señor nos va a librar. No importa que el enemigo esté fraguando alguna cosa para hacernos caer, usted y yo tenemos que estar siempre confiando en el Señor. El Señor a la final nos dará la victoria. Porque cuando uno está viviendo bajo la protección del Señor, Él nos da nuevas fuerzas.
para seguir adelante. Él provee de nuevas fuerzas. En Isaías 40, ese pasaje bastante conocido, Isaías 40, del 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor ha prometido darnos fuerza, fortaleza en medio de la angustia, de la desesperación, la necesidad. ¿Para qué? ¿Para qué? Asegurarnos siempre la victoria. Porque, hermanos, antes vivíamos en esa malicia del mundo, pero una vez que le recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces todo cambió y nos hemos dado cuenta que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados, que ya no pensamos como antes pensábamos, ahora estamos pensando más en el reino, en las cosas maravillosas que nos esperan, en las tremendas y maravillosas bendiciones que Dios tiene reservadas para sus hijos. Todas estas cosas nos alientan para luchar, para seguir adelante. A veces quizás nos tilden que somos tontos, pero no, hermanos. Nosotros somos gente lista, gente llena del Espíritu Santo y que siempre escogemos lo mejor. Vayamos a 2 de Corintios, capítulo número 3. Segunda de Corintios, capítulo número 3, y leamos desde el versículo número 12. Segunda de Corintios 3, del 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esto es maravilloso, esto es fabuloso, y nosotros nos damos cuenta que sí, en verdad hemos cambiado, hemos mejorado nuestra actitud, ya no somos los que éramos antes, y todo esto le tenemos que agradecer al Señor por su infinito amor y su misericordia. Y la gente a lo mejor nos tilda que estamos un poco zafados de la razón o locos, ¿no? Como dijeran, que estamos pensando en el más allá, que hay un cielo. Hermanos, a nosotros no nos debe preocupar que la gente piense lo que quiera de nosotros, que nos diga que somos fanáticos o que lo que sea, no importa. Nosotros sabemos a quién hemos creído, sabemos a dónde vamos y sabemos qué estamos esperando de parte del Señor. Y cada día nos damos cuenta que somos cambiados, somos transformados. Como dice, y somos transformados de gloria en gloria. Como la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, y esto es bien bonito, ¿no? Ya no somos parte, vivimos en el mundo, pero ya no somos parte del mundo. Y todo esto también nos lleva a buscar siempre el rostro del Señor, a mantenernos vigilantes, a orar, a buscar el rostro del Señor,
a clamar, a gemir por todas las angustias y necesidades de las personas. Primera Tesalonicenses, capítulo número 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo número 17 hasta el 25 dice: Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Debemos mantener la oración. Eso debe ser una parte integral de nuestra vida. Orar sin cesar, orar todos los días. Así como usted desayuna, así como se lava la cara, así como toma un baño, así como se lava los dientes, todo esto usted lo hace ya por inercia. Pero también necesita desarrollar este maravilloso hábito de orar. Esto es lo que nos mantiene a nosotros firmes, venciendo al mundo, venciendo las tentaciones, venciendo al sistema de esta tierra. Hay otra cosa más hermosa que estar en comunión con el Señor por medio de la oración, y tenemos que mantenernos vigilantes, orando, clamando, buscando el rostro del Señor. Y tenemos que también aprender a renunciar al mundo. ¿Qué va a hacer, hermanos? En medio de lo que estamos atravesando ahora, que alguien venga y le comience a hablar sobre algún negocio ilícito, ¿qué va a hacer usted? Si no está orado, le garantizo que va a caer, porque siempre va a haber la necesidad de tener más fondos, de tener más dinero para solventar los gastos diarios, los gastos de la semana. De ahí es que nosotros tenemos que estar siempre firmes, clamando al Señor, buscando a Dios de todo corazón y renunciando a toda impiedad. En el libro de Tito, capítulo número 2, Tito capítulo número 2, versículo número 11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad, de toda iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Qué hermoso, hermanos, aquí dice que nosotros tenemos que enseñar que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobrio es en los 5 sentidos completos, sin que nos falte nada. Justa, siempre buscando la justicia, y piadosamente, siempre buscando el reino de Dios, su justicia. Porque estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice? Que necesitamos hablar estas cosas, exhortar y también reprender a alguien que está viviendo una doble vida, diciendo que es cristiano por un lado y viviendo a su antojo por otro lado, haciendo las cosas que no convienen, haciendo quedar mal a Dios, haciendo quedar mal al reino de Dios. Hermanos, qué pena es que cuando uno escucha de testimonios negativos de algún hermano que hizo un negocio
ilícito, algo que no estaba correcto. En una ocasión, un hermano que se dedicaba a vender carros le estafó a otro hermano. Y la verdad tuve que llamarle la atención de una manera bien fuerte y le dije, ¿cómo puede ser posible que usted, diciendo que es cristiano, está cometiendo este tipo de fraude? Así es que vaya y devuélvale el dinero que prácticamente le estafó y dele al precio correcto lo que cuesta. Sí, hermanos, ¿por qué? Y lo hermoso fue que sí me hizo caso. Y ya después pues ya no regresó a la iglesia, pero bueno, eso es otra cosa. Pero dice la palabra que nosotros que estamos viendo las situaciones de la gente, uno tiene también como hermanos en la fe reprenderlos con toda autoridad y nadie te menosprecia. Lógico, usted no va a estar andando por todo, a ver todas las iglesias, a ver, alguien está cometiendo un delito, algo que está haciendo una injusticia, aquí vengo yo para reprenderlo. No, eso es otra cosa. Uno tiene que siempre dejarle al Señor la justicia. Dios sabe lo que Él hace y sabe cómo Él lo hace. Pero cuando uno se entera de cosas así que no convienen, que no están de acuerdo a la palabra del Señor, hermanos, uno de veras tiene que corregir eso. Y tiene que buscar la manera como que la gente se corrige. Hermanos, quizás uno no es bien visto ni bien recordado, pero en algunas ocasiones yo tuve que actuar con la autoridad que tenía para lastimosamente remover a ciertos siervos de Dios que estafaban a los hermanos y hacían cosas indebidas. Y parecía que ellos nunca conocieron al Señor. Pero hermanos, aquí estamos en este mundo y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vencer al mundo. Tenemos que, usted y yo, ser fieles y mantenernos siempre fieles. Así como el Señor Jesús nos enseñó a mantenerse fieles. Cuando el Señor vino a la tierra, tomando una naturaleza carnal como la suya y la mía, y ahí murió en la cruz del Calvario. Y durante toda su vida y todo su ministerio, Él se mantuvo fiel. Y a eso nosotros debemos siempre abocarnos. ¿Para qué? Para imitarle al Señor. En el libro de Hebreos, capítulo número 10, versículo número 35, dice aquí la palabra, del versículo número 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros tenemos que agradecerle al Señor que hasta el día de hoy Dios nos ha dado la fuerza para mantenernos en victoria, para mantenernos firmes, confiando en el Señor, con todos nuestros corazones. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hay que seguir confiando en el Señor. Esto es necesario hacer, es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque el Señor prontito viene, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así es que tenemos que mantenernos fieles sirviendo al Señor en todo. Recuerde que todas las posesiones materiales y los placeres carnales son temporales y son como el polvo. Aún ahora mismo carecen de sentido y se van acabando, pero la victoria que le ha dado Cristo dura para siempre. No amemos al mundo, amemos a Dios. Pero ¿cómo puedo amar a Dios? La respuesta es muy sencilla. Obedezca sus mandamientos, busque su voluntad
y sobre todas las cosas, hágala. Entonces descubrirá que esta victoria que se obtiene por medio de Cristo es verdaderamente suya y mía. Recuerde, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está ya en los cielos, de donde esperamos la venida de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. Te pido, Dios mío, que tú nos ayudes. Anda y ayuda y toca a alguien que está un poco indeciso para que pueda consagrarse y entregarse totalmente a ti. Ayuda, Señor, al que está en angustia, en necesidad, que no se deje caer en estas tentaciones que el mundo le ofrece, porque todo lo que ofrece el mundo, eso se acaba, todo termina, todo es polvo, y que cada día estemos siempre buscando el reino tuyo. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, de tus hijas, y a aquella persona que estará escuchando estas palabras quizás por primera vez en su vida. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si quiere enviarme su testimonio, algún comentario o escribir alguna carta, escríbame al Pastor Oscar, P.O. Box 1523, Gardena, California, 9249. Que Dios le bendiga.